Buenos días, Carlos López Quesada con todos ustedes. Hoy es día 26 de agosto por la tarde. Les prometimos una serie de entrevistas con todo lo que ha sucedido tristemente para la celebración de los Juegos Olímpicos de París y aquí estamos. En este momento voy a empezar a hacerlas yo solo, puesto que Alberto Enrubia está en Madrid, yo estoy de vacaciones fuera de Madrid y en principio van a ser el primer envite de las cuestiones que queremos aclarar a todos los aficionados. Durante muchísimo tiempo hubo muchos aficionados que nos pidieron: tenéis que dar explicaciones, se nos habló, se nos vilipendió, se nos maltrató en la prensa, un montón de rumores, en fin, situaciones que no quisimos dar una sola explicación a nada. La única entrevista que concedí yo fue a Inma Ugarrio en la rienda suelta por petición expresa del secretario general de la Federación Hípica Española, Venancio García Obies, y es la única entrevista que concedí. Y a partir de ahí no hemos vuelto a hablar más que unas par de comunicaciones que hemos sacado a la prensa, digamos, una primera comunicación, una carta al presidente, y una segunda comunicación en la que hablamos de una nota explicativa de las falsedades que había utilizado la Federación Hípica Española en su nota pública. Así que vamos a empezar a hablar en una serie de capítulos que vamos a ir explicándoles a todos ustedes. No os va a dar ninguno sin la posibilidad de saber qué es exactamente lo que ha pasado en este deporte durante la celebración anterior de los Juegos Olímpicos. Realmente lo que tenemos muy claro es que todo inicia en el CSIO de la BOL. Después del CSIO de la BOL, que es del 6 al 9 de junio, es donde empiezan un mes antes de las matrículas definitivas, que quiero recordar que eran el 8 de julio, es cuando empieza el primer gran envite de esto. En este momento, volvemos Alberto y yo el lunes, día 10, el día 11 hablo con el presidente de la federación, puesto Alberto se tuvo que ir a un concurso internacional de los jóvenes fuera de España, y hablo yo con el presidente. Hablamos del primer boceto olímpico que tenemos tras la celebración de Madrid y de la BOL, del primer boceto que teníamos para los Juegos Olímpicos. En ese momento le explico al señor presidente por teléfono que el equipo va a estar formado a ese día, digamos, y en ese momento, por Eduardo Álvarez Aznar, Sergio Álvarez Moya, Armando Trapote e Ismael García Roque. Al presidente le pareció fenomenal. Estuvo todo el rato muy contento, muy cortés, muy agradable, diciendo: fenomenal, creo que es un equipo estupendo. Ese es el equipo que le dimos en ese momento, que era el primer boceto que teníamos, que no significaba que iba a ser el equipo olímpico final, era el primer boceto, aún en mes de las definitivas y con los concursos que venían a continuación, para ver un poco la puesta a punto del resto de caballos, jinetes, etcétera, todo, era el primer boceto que tuvimos. A lo que quiero decir que el presidente le pareció fenomenal. Es algo que es muy importante para nosotros, porque realmente a Javier Revuelta en esos momentos le pareció que era el equipo correcto y lo aplaudió. Como un día o 2 días más tarde es cuando todo aparece el gran problema de esta cuestión, que es cuando la llamada que se produce de Armando Trapote a mi teléfono móvil por la mañana, en la que en un tono muy altivo, muy feo, en unas formas muy feas, la verdad, pero bueno, esto ya es cuestión de cada uno, me dice que se ha enterado del equipo olímpico español, el que acabo de darles a ustedes, que se ha enterado, desconozco el camino. Él me dice que es porque Sergio Álvarez Moya se lo había contado a Julián Payar, etcétera, camino que no me creí, digamos, a buen entendedor las palabras bastan realmente de dónde viene la filtración. Y realmente en ese momento él me dice que tanto Teresa como él no van a saltar los Juegos Olímpicos, con todo el dolor de su corazón, porque realmente no están de acuerdo con ese equipo, que consideran que Ismael García Roca y que Sergio Álvarez Moya no tienen que saltar en ese equipo y que tienen que saltar Teresa Blázquez y Mariano Martínez Bastida. Que él es un Robin Hood de este deporte, me dijo varias veces, que es un Robin Hood de este deporte, que quería sacar la cara por el resto de compañeros y que desde luego no iban a saltar. Independientemente de las formas y cuestiones, que eso ya cada uno tiene las formas que tiene, digamos, realmente en ese momento lo que hace, y me dice exactamente, es que va a dinamitar los cimientos de la Federación Hípica Española, cosa que hizo y cosa que acertó, las cosas como son. Lo tenía claro lo que quería hacer y lo hizo realmente. En ese momento, según acaba esta conversación tan desagradable, yo llamo al presidente de la federación, a Javier Revuelta, le empiezo a contar toda la historia. Y las primeras reacciones de Javier Revuelta, como no puede ser de otra manera y como cualquier persona bien nacida tiene que recibir estas cuestiones, es: esto es inaceptable, esto es inadmisible, esto no se puede consentir, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le empiezo a contar toda la conversación y los parámetros del presidente de contestación hacia mi persona fueron exactamente lo que le estoy diciendo a todos ustedes. Bien,
En un momento determinado de la conversación, realmente me dice, perdona, te cuelgo, que me está llamando Teresita. No se oía nunca la palabra que utilizó para referirse a Teresa Blázquez Abascal. Me está llamando Teresita. Me colgó, ahí me quedé yo sin acabar de contar el resto de la conversación que había ocurrido, y él estuvo un rato hablando con Teresa, no recuerdo exactamente el tiempo. Al poco tiempo me llamó, y cuando me llamó aparece otra persona. En el momento que el presidente de la Federación, tras las conversaciones que habíamos tenido 2 días antes o 3 días antes del equipo que le había dado yo, a ese momento ya aparece otra persona. Aparece una persona en la que realmente ya no entiende, ya el inaceptable, inadmisible y cuestiones por el estilo se le habían olvidado 100%, y empieza a pensar en una especie de clave diferente a la que habíamos estado hablando en todo momento, y tiene otra actitud 100% diferente. Es el momento donde yo obviamente me doy cuenta, aquí empieza el baile firme, porque esto no va a quedar en una bronca de estas, viene el baile de verdad. Esto es algo que es así. Llamo a Alberto Onrubia en ese momento, después de correr con el presidente y contactar una cita con él un par de días más tarde. Llamo a Alberto Onrubia y le digo, Alberto, ha pasado esto, ¿estás preparado? Sí, se lo cuento un poco todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente decidimos que en ese momento la guerra había empezado, en el sentido de que nos íbamos a tener que defender firme de todo lo que iba a ser el peso de la propia Federación Hípica Española, que iba a estar en nuestra contra, porque vimos claramente que después de esa conversación que tuve con el presidente se había posicionado claramente en función de otros aspectos de lo que habíamos tenido al principio, de lo que habíamos hablado al principio. 2 días más tarde, quiero recordar, tuve una reunión con el presidente a la que fui yo, porque Alberto Onrubia estaba con los jinetes jóvenes fuera de España. Y es la primera vez en los 4 años que hemos trabajado para la Federación Hípica Española en la que, cuando entra a una reunión con el presidente, entró el secretario general de la Federación Hípica Española, Venancio García Obies. La reunión fue en un tono bastante cordial. Ellos pensaban, creo yo, que pensaban que iban a llevar un poco la conversación a su terreno, como intentaron, obviamente, y en ella el presidente me dice que acepta, está encantado con el equipo de Eduardo, Sergio y Armando, pero que desde luego el caso de Ismael no lo contempla, y que de cuarto jinete para los Juegos Olímpicos tiene que ir Teresa Blázquez Abascal con NASA de Toxandria. Eso es el primer escenario que el presidente de la Federación me plantea en su despacho, tal cual como se lo estoy contando. En ese momento yo le digo, no, Javier. No, Javier, porque nosotros consideramos que el equipo que tiene que ser es al día de hoy y Teresa Blázquez y la yegua no está contemplada en este escenario. El presidente me hace una sesión un poco de explicaciones de cuando él estuvo en Telefónica, de lo bueno es enemigo de lo mejor, lo perfecto, etcétera, ese tipo de refranes que se dicen siempre con estas cuestiones, y empieza a decirme que realmente no es importante que Teresa salte los Juegos Olímpicos. Si no salta a los Juegos Olímpicos no pasa nada, lo importante es que vaya a los Juegos Olímpicos, que esté en la Villa Olímpica, y que de esa manera estaremos todos muchísimo más felices y muchos más contentos. Al que lo quiera entender, que lo entienda, pero esto es así realmente. Después de lo que está claro es que desde lo que se produce entre la primitiva llamada que tengo yo con el presidente, el paso de la llamada de Armando Trapote hacia mí y la llamada de Teresa Blázquez al presidente, ahí de repente aparece una situación en la que yo noto claramente, como se decía en las paredes de Montesquinza, que hay que ponerse en clave electoral. Realmente lo que se está planteando es un poco la clave electoral, no la clave hípica. Y en ese momento lo que tenemos muy claro, digamos, es que tras las conversaciones que el presidente me habla de, en ese momento en su despacho, de el Consejo Superior de Deportes le parece interesantísimo que una mujer salte en el equipo español, a lo que yo le digo, presidente, no tiene sentido alguno, puesto que los deportes de hombres y mujeres a la par. Venancio García Obies, el secretario general de la Federación, me plantea, hay un medio de comunicación muy importante en España, de tirada nacional, en la que quiere hacer un gran reportaje de un matrimonio olímpico, y sería una escena preciosa y fabulosa para la hípica española. A lo que yo le digo que para eso está Lola y que se podría hacer reportajes preciosos, pero que estamos hablando del equipo olímpico español. Es decir, que realmente lo que tenemos muy claro en esos momentos, y este va a ser el final del primer envite que les estoy mostrando, es que desde el despacho de la Federación Hípica Española, el presidente y el secretario general ya estuvieron intentando torcernos el pulso a Alberto Onrubia y a mí. Eso que han dicho en el comunicado, que han respetado escrupulosamente las decisiones tal, a ver, si eso es respetar las decisiones, pues que venga Dios y lo vea realmente, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando realmente llamo a Alberto Onrubia, que vuelvo a repetir, estaba con los chicos fuera de España. Le digo, Alberto, ha pasado esto en la reunión con el presidente y Venancio, se la cuento exactamente,
y le dije, Alberto, ¿estás preparado para que vayamos a fuego con este tema? Porque van a venir a muerte a por nosotros para que nosotros hagamos el equipo que ellos quieren. Realmente Alberto, por supuesto que dijo, vamos a muerte y a fuego con lo que nosotros creamos y con nuestro criterio. Y lo que está claro es que aquí lo que se ha hecho desde el primer día es haber apostado por nuestra idea, la que nosotros teníamos en el equipo en el que nosotros pensábamos, pero nadie de la federación ni de fuera de la federación nos iba a poder doblar el pulso. Así que realmente este es el primer escenario que les quiero contar. Dentro de 3 o 4 días más volveremos a ir haciendo apariciones como esta. Muchas gracias.